La historia humana está llena de incertidumbre y no podemos siquiera comenzar a conocer todo sobre nuestro pasado antiguo. Pero, ¿y qué si te dijera que algunos de los datos más básicos que aprendiste en clase de historia están fundados en mentiras? Quédate en sintonía mientras desentraño los conceptos erróneos históricos más comunes de los que probablemente deberías saber. Número 10. Rosa Parks. La icónica activista Rosa Parks tuvo una gran parte que interpretar en la historia del movimiento de los derechos civiles estadounidenses, cuando ella valientemente se rehusó a ceder su puesto en un bus segregado en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955. Muchos de nosotros hemos aprendido sobre cómo esta fatigada mujer ordinaria se rehusó a renunciar a su asiento en la sección toda blanca del autobús después de un largo día, y accidentalmente se convirtió en la madre del movimiento de los derechos civiles como lo conocemos ahora. Pero esa historia no es necesariamente cierta. Primero, la señorita Parks no era una héroe de cada día. Aunque ella era una costurera de día, ella también era una bien entrenada activista antisegregación, quien desde entonces ha dicho a ella misma que estaba cansada de solo ceder. En la oscura noche de 1 de diciembre, ella se sentó en la fila del frente de la sección del medio del bus, diseñada para viajeros afroamericanos o de color, cuando el bus se llenó de pasajeros y un hombre blanco quedó en pie. En este punto, Parks y los otros 3 pasajeros de color fueron instruidos por el conductor que cedieran sus asientos para otros pasajeros blancos. Así que no fue como que ella estaba desobedeciendo a propósito, desafiando las reglas como a muchos de nosotros se nos enseña. Ella estaba siguiendo las reglas al no estar en la sección toda blanca, pero se rehusó y fue arrestada después de que la solicitud del conductor significara que ya no podría soportar un trato tan duro, ganándose un papel crucial como una mujer que cambió el curso de la historia. Número 9. Vendaje de pies chino. En China hay una vieja tradición donde los huesos en los pies de jóvenes chicas son rotos y atados en pequeñas formas de loto dorado, la cual ahora ha muerto completamente. En general, la enseñanza de esta práctica por la mayoría de otras naciones ha asumido que el vendaje de pies fue favorecido porque se creía que pies más pequeños y más delicados harían que las chicas de clase alta fueran más atractivas para potenciales pretendientes. Pero investigaciones recientes sugieren una motivación sorprendentemente diferente. En un estudio por Lauren Bossen y Hill Gates, titulada Bound Feet, Young Hands, 1800 mujeres chinas con pies vendados fueron entrevistadas y sus respuestas revelaron que la práctica fue popularizada para inmovilizar a chicas y forzarlas a quedarse en casa y trabajar. A las chicas se les enseñó cómo hilar, tejer y otros trabajos manuales desde una joven edad, hasta que la llegada de fábricas eliminó el valor de un trabajo tan tedioso, llevándose el vendaje de pies con ella. Contrario a la creencia popular, tener esos pies de loto no era un privilegio reservado para mujeres de clase alta, tampoco, aunque podría haberse originado de las bailarinas de la corte durante China imperial del siglo X. Muchas familias de campesinos practicaron el vendaje para maximizar los ingresos de su familia y los extraños estándares de belleza culturales a los que por muchos hemos culpado a esta inusual costumbre son simplemente otro caso de historia distorsionada. Número 8. El teléfono. Si la pregunta ¿quién inventó el teléfono? Aparece en un pop quiz, la mayoría de nosotros respondería con confianza Alexander Graham Bell, pero estarías equivocado, técnicamente. En realidad, Bell fue uno de los varios hombres trabajando en la idea del teléfono al mismo tiempo. Solo tuvo la suerte de conseguir la patente primero el 14 de febrero de 1876. Los registros han mostrado que otro hombre, Elisha Gray, también había inventado un dispositivo similar al telégrafo, hablante de Bell, y pretendía patentarlo el mismo día. Ambos hombres enviaron a sus abogados a la oficina de patentes de los Estados Unidos, pero el de Bell llegó primero, haciendo que su entrada fuera la quinta del día, mientras que la de Gray era la 39 en la lista. Para hacer que las cosas fueran más confusas, también transpiró que ninguno de estos inventores puede ser llamado verdaderamente el padre de las comunicaciones modernas, ya que el teléfono fue originalmente creado en realidad por un inmigrante italiano llamado Antonio Meucci. Meucci empezó a desarrollar su idea del teletrófono en 1849 e incluso presentó un anuncio para mostrar su invento en 1871, pero no pudo renovarlo debido a su pobre posición social, permitiendo que Alexander Bell se abalanzara 16 años después y reclamara el crédito. Afortunadamente, el Congreso de los Estados Unidos decidió reconocer el trabajo del empobrecido inmigrante florentino en 2002, así que todo es justo en el amor y la guerra. Número 7. Napoleón.
Cuando te imaginas al temible líder militar francés Napoleón Bonaparte, probablemente te imaginarías a un hombre pequeñito con un sombrero estúpidamente grande, pero la realidad es que probablemente no se veía así en absoluto. La creencia común de que Napoleón era inusualmente bajito, dándonos la frase popular "complejo de Napoleón", ha estado abierta a debate a lo largo de la historia y es probable que su altura no fuese nada fuera del ordinario. Reportes han dicho que medía unos 1.57 metros, y aunque eso es técnicamente cierto, las pulgadas francesas también solían ser más largas que las pulgadas inglesas, así que su altura en realidad se traduce alrededor de 1.70, lo cual es perfectamente promedio para un hombre de su época. Para algo de contexto, el no tan pequeño líder incluso está a la altura de nuestras propias figuras políticas de hoy. Otros factores detrás de su distorsionada imagen pueden atribuirse a su apodo Le Petit Corporal, el cual era un término de afecto en vez de una referencia a su altura, y el hecho de que le gustaba rodearse con soldados más altos como una táctica militar. Entonces resulta que ser comparado con Napoleón no es un insulto. Número 6. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es uno de los exploradores mejor conocidos en la historia y ha sido acreditado de un montón de logros, como probar que la Tierra no era plana y ser el primer hombre en descubrir América como la conoces hoy. La triste verdad es que Colón realmente no hizo ninguna de esas cosas cuando valientemente zarpó en 1492. La antigua historia sobre Colón convenciendo a un consejo de 1490 de clérigos religiosos de que no zarparía del borde de la Tierra fue completamente falsificado por el autor Washington Irving en una biografía de 1828 titulada Una historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón. De hecho, para finales del siglo XV, ninguna persona bien educada realmente creía que la Tierra era plana, porque sabios griegos como Pitágoras y Aristóteles ya habían determinado la forma esférica de la Tierra en 600 a.C. El intrépido explorador simplemente estaba intentando probar que podías llegar de Europa a China al navegar al oeste en vez del este cuando golpeó una enorme masa de tierra. Pero ni siquiera fue América, fue el Caribe. El primer europeo en llegar a costas americanas fue Eric el Rojo en el siglo X, seguido por el explorador Leif Erikson en el siglo XI. Así que toda la historia de Colón es solo una gran bola de nieve de mentiras de historia. Número 5. Juicios de Salem. Los juicios por brujería de Salem son uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, en el cual cientos de hombres y mujeres inocentes fueron quemados en la hoguera por brujería y actos de pura maldad. Esto realmente está muy lejos de la verdad, porque toda la cosa fue mucho más tranquila de lo que se cuenta, y entre febrero de 1692 y el final del Calvario en mayo de 1963, ninguna persona estuvo en llamas. La histeria colectiva que se apoderó de Norteamérica no fue nada más que un pánico moral perpetuado por una creencia devota en magia negra, y registros muestran que solo 20 personas fueron asesinadas como resultado. 14 mujeres y 5 hombres fueron encontrados ahorcados, y un hombre, Gilles Corey, fue aplastado por pesadas piedras después de que se rehusara a admitir su complicidad con el diablo. La idea de que las brujas fueran encendidas mientras estaban atadas a una estaca de madera se origina de los juicios de brujas europeos en lugares como Alemania, Italia, Escocia, Francia y Escandinavia, los cuales definitivamente eran mucho más feos. La quema de brujas en esos lugares era una forma de castigo popular, y unas 50.000 personas fueron ejecutadas por el fuego entre los siglos XV y XVIII, pero la pobre y vieja Salem parece siempre conseguir la culpa. Número 4. Vikingos. Los vikingos son probablemente una de las cosas más interesantes de las que aprendiste en clases de historia, ya que estos temibles guerreros escandinavos allanaron su camino a través de Europa durante la era vikinga de 798 a 1006 después de Cristo. Parte de su atractivo era en su apariencia icónica: largo cabello trenzado, cabello facial bastante impresionante y amenazantes cascos con cuernos. Pero, ¿y qué si lo tenemos todo mal? Aunque existe poca evidencia histórica física del periodo vikingo, las investigaciones han mostrado que la imagen popular del vikingo con cuernos no es mucho más que un error común. Aunque sí usaban cascos protectores en batalla, no hay nada que apoye la idea de que los cuernos estaban involucrados. Primeras representaciones de entre los siglos 8 y 11 los muestran con la cabeza descubierta o en un simple casco de hierro y cuero, mientras que solo un casco vikingo legítimo ha sido encontrado en 1943. Este no tenía tales cuernos a la vista. La imagen que todos conocemos y amamos realmente se origina de un caso improvisado en las primeras obras de arte, como esta, además del diseño del disfraz mostrado en un ciclo operístico de 1876 por Richard Wagner. Número 3. Isaac Newton. Todos hemos escuchado la historia sobre una manzana cayendo sobre la cabeza de un joven Isaac Newton en la universidad un día.
lo cual inspiró su teoría de la gravedad publicada en 1687. Pero podría ser solo una historia después de todo. Según una investigación de la Sociedad Real en Londres en 2010, el incidente probablemente ocurrió en el jardín de su madre, en Woolsthorpe Manor, en vez de Cambridge, y no hay evidencia que sugiera que lo golpeó en la cabeza. En esa época, Newton no dejó ningún registro escrito de tal evento, y solo compartió la anécdota unos 50 años después, en 1726, en una biografía escrita por William Stukeley, titulada Memoirs of Sir Isaac Newton's Life. Según él, Parr estaba sentado en un huerto una tarde cuando Newton contó que después de ver una manzana caer algunos años antes, él comenzó a contemplar por qué cayó hacia abajo en vez de un lado o hacia arriba. Así que quizás esta vieja historia no es nada más que la obra de ficción de un hombre. Número 2. El Titanic. El RMS Titanic pasó a la historia como el barco que no se puede hundir, que irónicamente se hundió después de golpear un iceberg en 1912, pero evidencia reciente sugiere que podríamos haber recordado mal el desastre. Fotografías encontradas en un ático en Inglaterra por la periodista Senna Moloney en 2017 parecen revelar que la tragedia fue en realidad causada en parte por un incendio de carbón en los cascos de los buques, el cual puede ser identificado por una marca de quemadura de 9 metros en una imagen tomada en el embarcadero antes de que siquiera zarpara el barco. Los eventos desastrosos incluso han sido unidos para sugerir que la tripulación solo estuvo al tanto del incendio 3 semanas después e intentó contener las llamas en vano, causando daño significativo a los cascos del buque del barco y desgarrando su revestimiento. La quema de este carbón excesivo explicaría por qué el barco estaba viajando a toda velocidad cuando colisionó con el iceberg en la costa de Newfoundland el 14 de abril de 1912, a pesar de que hubo advertencias de icebergs en el área. Aunque el fuego podría solo haber acelerado el destino trágico del Titanic, definitivamente jugó un papel en los eventos extraordinarios que capturaron la imaginación del mundo. Número 1. Jesús. La popularizada imagen de Jesús se ha hecho reconocible instantáneamente a lo largo de la historia por sus rasgos de piel clara, característico cabello y barba larga, y celestiales túnicas blancas, pero la especulación moderna sugiere que el Hijo de Dios probablemente no se veía para nada así. Esta bien conocida imagen viene de representaciones simbólicas de la era del bizantino durante el siglo IV, las cuales modelaban a Jesús inspirados en el dios Olimpo Zeus para enfatizar su posición como gobernador divino. El mítico sudario de Turín, el cual fue descubierto en 1354, supuestamente mostrando una impresión precisa de la cara de Jesús después de la crucifixión, también ha sido refutada como arte renacentista. Así que, ¿cómo lucía? La Biblia en sí es poco descriptiva sobre la apariencia de Jesús, más que era un hombre judío palestino regular viviendo en Galilea en el primer siglo. Usando evidencia histórica de otros hombres de este tiempo, investigadores han concluido que Jesús probablemente medía alrededor de 1.67 metros, con ojos marrones y piel oliva. Su cabello y barba probablemente eran cortos, ya que las primeras pinturas en cuevas sugieren que su túnica era corta y crema o café, porque el blanco requería decoloración. Imágenes como este de un hombre de Galilea por el antropólogo forense Richard Neff, basadas en un cráneo israelí del siglo I después de Cristo, podrían ser lo más cercano que tenemos a una imagen precisa, aunque el mundo podría nunca saber realmente. Bueno, ¿cuál de estas mentiras históricas te engañó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Y recuerda no creer en todo lo que escuchas de ahora en adelante. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.